palabra de aliento, en tu palabra de fortaleza, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor, tú guíalo, Señor. En tu Santo Espíritu, Señor, a nuestro pastor, Señor, con el mensaje Señor, que tú le has puesto, Padre Santo, Señor. Estamos dispuestos a recibirlo, Padre amado, Señor, y ponerlo por obra, Señor. Gracias te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Estamos en el día del Señor, es un día precioso. Es el día en que debemos olvidarnos de todas nuestras circunstancias, problemas, cargas. El Señor dice que dejemos nuestras cargas. Precisamente el versículo que tenemos a la entrada es eso. Y yo lo puse con esa intención, para que cuando entráramos aquí dejáramos todas las cargas en las manos del Señor y Él nos concedería su descanso. Es un privilegio que el Señor sea nuestro refrigerio, ese lugar de paz, ese lugar de, digamos, reposo y de descanso que tantas veces necesitamos. A veces andamos, tanto física como espiritualmente, andamos cansados y quizá agobiados y estresados. Hoy en día el ritmo que lleva la sociedad es un ritmo de mucho estrés, y entonces a veces necesitamos descansar. Y qué mejor descansar en el refrigerio que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Ese reposo, ese spam, donde el Señor nos ministra, donde nos transmite su paz, esa paz que las personas de este mundo quizá no puedan entender, pero que nosotros la recibimos en nuestro corazón, una paz interior que no se puede comparar con ningún otro tipo de paz. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha apagado. Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo y un abrazo fraternal, también un saludo a aquellos que nos siguen a través de redes sociales, mando un saludo muy amoroso y cariñoso. Bien, vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores, que como sabéis se titula Seguir a Cristo. A través de estos mensajes estamos aprendiendo a cómo debemos seguir a Cristo de verdad, como Él quiere que le sigamos, y también el precio que debemos pagar. Y nos planteábamos ciertas preguntas que voy a resumir. ¿Qué tal está y cuál es nuestra relación actual y nuestra cercanía con el Señor? ¿Qué tal está nuestra vista puesta en la cruz, en lo que ocurrió en la cruz hace 2000 años para beneficio nuestro? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos manda en su palabra? ¿Estamos dispuestos a perder todo lo que haya que perder para salvar nuestra alma? Son preguntas que, digamos, resumen el enfoque de todos estos mensajes que tratan, como he dicho, de seguir a Cristo y saber que hay que pagar un precio. Y estas preguntas daban pie, decíamos la semana pasada, a tratar un tema que se titula Perder para ganar. Y estábamos estudiando precisamente eso. Nos quedamos, digamos, a medio de tratar el tema por la falta de tiempo, lógica. Voy a hacer un pequeño resumen de los dos tipos de personas que estudiamos la semana pasada, que digamos que son perdedores para este mundo, ¿verdad? Al contrario, me he equivocado. Ganadores para este mundo y perdedores para Dios. En el sistema mundano actual, muchas veces se pierde y se gana. Entre ellos están los ganadores que tienen éxito, que tienen fama, que consiguen sus logros, según los parámetros que marca la sociedad contemporánea. Y también están los que fracasan según los mismos parámetros. Todos estos, como he dicho, son ganadores quizás para el mundo, pero perdedores para Dios. Y para el Señor están los perdedores que en realidad son ganadores. Entre ellos vimos dos tipos, dos grupos. El primero era los que optan de dar prioridad a perdonar. El perdón debe imperar en la familia cristiana, en la Iglesia de Jesucristo. No puede haber rencor ni resentimiento entre nosotros. Es algo indigno de
de ser iglesia de Jesucristo, de llamarse iglesia de Jesucristo, si hay rencor y resentimiento dentro de algunos miembros. Por eso debe desaparecer todo tipo de rencor, y si hay que pedir perdón, se pide con humildad, con templanza, con dominio propio, sabiendo que hay una ley espiritual que dice que si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios tampoco nos perdona, ¿verdad? Porque le estamos ofendiendo a Él cuando no perdonamos. También están los que dedican su vida a servir a los demás y también a renunciar, a dar prioridad a los tesoros terrenales, a las cosas materiales de este mundo, y priorizar el enviar tesoros al cielo. Y en el otro grupo estaban los que deciden perder la capa y poner la otra mejilla que estudiamos la semana pasada, aunque para el mundo este tipo de personas se consideren perdedores y cobardes. Esto quiere decir poner la otra mejilla o perder la capa, que no debemos entrar en la sintonía del odio como creyentes, la de devolver mal por mal. Sabemos que hay otra ley espiritual, que para poder vencer el mal no hay otra opción que con el bien. No hay otra opción de apagar un fuego que con agua, ¿verdad? Si tú pretendes apagar un fuego con gasolina, lo que vas a hacer es provocar un incendio más grande. Y a veces es lo que ocurre en las contiendas entre los seres humanos, que al no ceder uno, pues se va multiplicando el daño. Tú me haces un mal, yo te hago otro más grande. Eso es lo que el mundo hace, o lo que el mundo pretende hacer. Pero nosotros como iglesia tenemos que comprender ese principio bíblico, que es devolver bien por mal. Y así dice la Biblia que ascuas de fuego provocaremos en el rostro de esas personas que nos ofenden, que quiere decir que se les va a caer la cara de vergüenza, porque ven que a través del mal que ellos han hecho, reciben un bien de nuestra parte. ¿Amén? Bien, este campo de la sintonía del odio es un campo donde el diablo trabaja a sus anchas. Él desea precisamente eso, que estemos en discordia, que el odio generado por quizá una provocación inunde la iglesia de Jesucristo. Ese es el trabajo del mismo diablo. Pero nosotros que conocemos las mentiras, las maquinaciones de Satanás, debemos superar esto con el amor. El antídoto del odio es el amor, es el perdón. Aquel que ama de verdad perdona. Aquel que ama a Dios por encima de todo sabe que debe perdonar. Y también sabe que debe pedir perdón cuando le toque. Pues vamos a seguir hoy con el tercer grupo de esos ganadores para el Señor. Están aquellos que pierden amistades y trabajos por no negociar sus principios, su ética y sus valores, como hicieron Daniel, si recordáis, y sus amigos, negándose incluso a comer en la mesa del rey. Estos son ganadores para el Señor, aquellos que aún necesitando quizás un trabajo, pero al no ser el trabajo apropiado, al ser un trabajo que quizá nos aleje de Dios, pues los verdaderos cristianos los rechazan, porque Dios tiene algo mejor. El enemigo siempre se va a adelantar, muy probablemente te ofrezca un trabajo que te aleje de Dios, que te aleje de la congregación, que no tengas tiempo para orar, que no tengas tiempo para relacionarte con tus hermanos, en definitiva que incluso los domingos, que es el día del Señor, trabajes. Esa es la pretensión de Satanás y el engaño. Por eso muchas veces nosotros tenemos que ser hábiles y poner a trabajar, como suelo decir yo, la paciencia. La paciencia es una virtud que hoy en día escasea incluso dentro de los creyentes. Queremos las cosas, pero las queremos ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y la paciencia tiene que trabajar. La paciencia va unida a la esperanza siempre. Y la esperanza es saber que cuando nosotros le pedimos algo a Dios que esté de acuerdo a su voluntad, Dios siempre cumple lo que promete.
Eso es esperanza. Pero para ejercitar la esperanza debemos poner a trabajar la paciencia y esperar en el Señor ese trabajo que Él tiene para nosotros y que no nos va a apartar nunca. Si viene de Él, nunca nos va a apartar de su presencia, nunca nos va a apartar de reunirnos los hermanos, de que tengamos tiempo de estar los hermanos juntos en armonía, de celebrar el día del Señor con gozo y con alegría, que estemos deseando que llegue el día de reunión para estar los hermanos juntos y para alabar a Dios. Yo no comprendo cómo algunos creyentes de muchos años los domingos se queden en casa porque no les apetezca venir a la iglesia. No venir a la iglesia, venir al templo donde se reúne la iglesia. Si tú te consideras iglesia, tienes que tener ese deseo de reunirte, de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es que yo lo veo por televisión, por redes sociales, pero no disfrutas del calor humano, de convivir con tus hermanos, de recibir el mensaje de una manera directa de parte del cielo. Yo vuelvo a repetir, no entiendo cómo muchos se quedan en casa, quizás por frío, unas veces porque hace calor, otras veces porque hace frío, otras veces porque llueve, otras veces porque hace viento y me despeino. Miles de excusas ponemos quizás para no hacer. Y es lo que pretende el diablo, que estemos fríos. Una persona fría, ¿qué transmite? Frío. Tenemos que estar llenos del amor y del calor del Espíritu Santo, hermanos, que nos motive a desear estar los hermanos en armonía, juntos, alabando a Dios, que eso es precioso, orando a Dios por nuestra necesidad. No, yo oro solo en casa, sí es bueno que ores y debes hacerlo, pero la oración conjunta de la Iglesia tiene gran poder, hermanos, no lo desperdiciemos, seamos sabios, busquemos y con anhelo esas reuniones con el Señor, porque cuando nos reunimos los hermanos, cuando nos reunimos el cuerpo de Cristo, la cabeza se regocija, se alegra de ver a un pueblo junto y a un pueblo unido. Amén. Bueno, luego en el siguiente grupo están aquellos que perdieron amistades porque decidieron amar más a Dios que todas las cosas y demás personas. Que no significa que no debemos amar o desear algunas cosas no son lícitas, y algunas amistades también, pero no ponerlas en prioridad sobre Dios. A veces ponemos cosas por delante de Dios, y a eso Dios y la Biblia lo llama idolatría. Muchas veces pensamos que idolatría es arrodillarse o ponerse delante de una imagen de madera o de escayola, pero muchas veces nos arrodillamos ante nuestras pasiones, ante nuestros placeres prioritarios, ante el dinero, ante nuestra casa, incluso voy más allá, ante nuestra propia familia. A veces anteponemos la familia por delante de Dios, y eso también es idolatría. Yo es que no voy a la iglesia porque tengo a mi familia. Busca tiempo. Anima a tu familia, si no es creyente, a venir a la iglesia y no te quedes con ella, porque a veces te quedas con ella y le estás dando un ejemplo fatal de cómo tú amas a Dios. ¿Cómo se van a convertir si tú ante cualquier situación dejas de reunirte? La Biblia dice que no debemos dejar de reunirnos, porque algunos tienen esa costumbre. Llega un familiar y pues no voy a la iglesia. Invita, anima a tu familiar a que venga a la iglesia, y si no, dile, quédate aquí en casa y tienes el frigorífico, las llaves del coche, las llaves de mi casa, pero yo me voy a alabar a mi Dios. Y después ya volveré y estaré contigo. Pero eso muchos creyentes no lo entienden. Y claro, su familia, claman quizás por su familia para que se conviertan, pero de esa manera no se van a convertir nunca, porque no estás dándole un buen ejemplo.
¿O no animas a tus hijos a venir a las reuniones de jóvenes? ¿Le das prioridad a otras cosas? Hermanos, ayer fue una reunión preciosa. Casi 100 jóvenes con algunos adultos que se infiltraron, pero bueno, gloria a Dios. Fue precioso, ¿no? Y hay algunos padres que no enviaron a sus hijos. ¿Por qué? Yo no comprendo algunas actitudes de algunos padres. Pero bueno, ellos sabrán. Luego cuando se les vayan al mundo, vendrán llorando. No priorizamos, hermanos, lo que debemos poner en primer lugar. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y en Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús también nos dice, si alguno viene a mí y no me ama más, esta es la clave, y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Dios nos ha llamado a ser discípulos, no a ser simples creyentes. Jesús no dijo, id y hacer creyentes, ¿verdad? Dijo, id y hacer discípulos. Cuando nosotros anteponemos personas o cosas por delante de Dios, no estamos siendo discípulos. No estamos aprendiendo del maestro, que es lo que significa discípulo. Un discípulo es aquel que aprende, desea aprender, tiene deseo de aprender. Y cuando hay una escuela bíblica, cuando hay estudios, cuando hay talleres, pierde los vientos, como se suele decir, por estar ahí, para aprender cada día más. Hay personas que creen que lo saben todo. Y yo te digo algo, cada día podemos aprender algo nuevo. La palabra de Dios es un manantial de riqueza, es un manantial de tesoros que debemos descubrir. Pero para descubrirlos tenemos que profundizar, de buscar intimidad con el Señor en oración, de meditar en su palabra, no simplemente leerla es bueno, pero meditar y profundizar es mucho mejor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude, Dios te va a traer esa revelación, ese maná que yo siempre digo, oculto en el cielo, esa palabra que aún no ha sido revelada. Todavía queda palabra sin revelar, pero Dios se la va a revelar a aquellos que sean fieles a Él, que mantengan su fidelidad en todo, porque a veces somos fieles en algunas cosas y en otras como que no somos tanto. No sé si me entendéis. Dios es fiel totalmente, y debido a que Dios es fiel, tú y yo podemos estar aquí hoy y podemos proclamar que somos salvos, porque Él decidió darse por completo, ser fiel a nosotros y a su palabra por encima de todo, enviando a su Hijo Jesucristo a una muerte atroz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Muchos, y es una realidad, la salvación se recibe por gracia, claro que sí, es un regalo de Dios, pero a Dios le costó lo que más amaba, su Hijo Jesucristo. Y a Jesucristo le costó su vida, su sangre. Decimos que la vida está en la sangre, ¿no? Y Jesús perdió hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Y eso merece otra manera de enfocar nuestra vida cristiana, hermanos. Estoy hablando en general, no me estoy dirigiendo a nadie. El que se sienta tocado porque Dios le está hablando, pero no quiero señalar a nadie, pero hay personas que no son fieles a Dios en todo, y por mucho que les diga se mantienen tercos ahí, tercos,
La terquedad nos conduce a la ignorancia. La terquedad nos conduce quizá muchas veces a la rebeldía, al no querer aceptar lo que la palabra de Dios dice, por muchas veces que te lo digan. Y además te enfadas cuando te lo dicen. Hay personas que yo realmente no sé cómo hablarle y lo digo de verdad. Muchas veces no le hablo a algunas personas porque sé que rechazan lo que les digo. Porque en mi interior lo siento. Un buen discípulo acepta todo buen consejo. Y un buen pastor lo que hace es eso, cuidar de las ovejas, aconsejarlas cuando ve que no van bien o que no, a veces no hace falta que vayan mal, sino que tengan errores. Y qué bonito es saber reconocer nuestros errores, hermanos, eso es humildad, es la esencia del Evangelio, la humildad, el saber reconocer nuestros fallos, el saber que dependemos de Dios en todo. Y a veces nos llenamos, somos como pavos reales, nos inflamos, creyendo que somos mejores que otras personas. Dios no hace acepción de personas. Para Dios somos todos iguales en cuanto a valor. Quizás tengamos distintas responsabilidades, pero para Dios tú vales lo mismo que yo y que cualquier otro, porque se pagó el mismo precio. Así que no te enorgullezcas tanto, no creas que lo sabes todo. No creas que nadie te pueda corregir. No creas que nadie pueda decir, esto lo estás haciendo mal, hermano o hermana. Y yo sé que cuando yo digo algo, aunque muchas veces se puedan sentir ofendidos las personas, cuando alguien que ama a sus ovejas les da un consejo, es porque los ama y es para su bien. Así que no te sientas mal cuando alguien o la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti te corrija. Acepta la corrección. Sé humilde. Jesús dijo, aprended, como un mandamiento, aprended, es tan imperativo ese verbo. Aprended de mí, que soy el ejemplo de humildad y de templanza y de dominio propio. A veces en vez de dominio propio lo que tenemos es demonio propio, que nos conduce. A ese sí le hacemos caso muchas veces, porque sabéis que una de las tácticas del enemigo es llenarnos de orgullo y de soberbia, porque es lo que él hizo. Querer ser mejor que Dios, ocupar un lugar mejor que Dios. Eso es rebeldía. Y muchas veces, como creyentes caemos en ese error. Y yo, más que error, diría en ese gran pecado de rebeldía, de rebelarnos contra Dios. Cuando tú te rebelas contra la palabra de Dios, cuando tú te rebelas contra alguien que te da un buen consejo, estás cayendo en rebeldía, porque la soberbia y el orgullo conducen a la rebeldía. En cambio, la humildad, ¿a qué conduce? A que seas una persona bondadosa, una persona amable, una persona que da gusto hablar contigo. Eso es bondad, amabilidad. Son dones. Son características del fruto, son características del fruto del Espíritu Santo, que como sabéis todas descienden del amor. La prioridad del fruto es el amor. La cualidad principal es el amor, de ahí sale todo lo demás. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a tus semejantes, como a ti mismo, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero es que a veces ni nos amamos a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta y hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos. Y eso es no amarse a sí mismo. A veces tampoco nos aceptamos como somos. Hay personas que no se aceptan como son. Como oíamos anoche, hay personas que dicen, yo es que soy muy feo.
Acepta como Dios te ha hecho. Hay feos que son más simpáticos y más agradables que muchos guapos. Y da más gusto hablar con ellos que con los guapos o con los que se creen guapos. Porque el que se cree guapo se enorgullece. Soy más guapo que tú. Pues bueno. Eso ocurre, hermanos. Y eso es orgullo, y eso es soberbia. Si alguno viene a mí y no me ama más, esta es la clave. Esto no quiere decir que no amemos a los que nos rodean. Jesús está diciendo que no debemos amarlos más que a Él, porque a eso se le llama idolatría. La mejor manera de aprender a amar a los demás es aprendiendo primero a amar a Dios. Difícilmente vas a amar a los demás si tú no amas a Dios. ¿Y amar qué significa? Obedecer. Cuando tú no obedeces a Dios, demuestras que no le amas, porque la obediencia a Dios te trae bendición. La bendición de Dios nos viene cuando somos hijos obedientes. Los regalos, los caprichos que Dios a veces nos da, que también nos da capricho. El Señor cubre nuestra necesidad, pero a los buenos hijos también nos da ciertos regalos, ciertas cosas que a los demás, a los rebeldes, no reciben. Porque es un padre amoroso. Y cuando un hijo le ama de verdad y se lo demuestra con su obediencia, Dios le hace o le da caprichos también. Por eso, si no amamos a Dios de verdad, difícilmente podremos amar a los demás. Quédate con eso. Si tú no pones a Dios en primer lugar, incluso por delante de tu familia, difícilmente vas a amar a tu familia de verdad. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Amén. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, Jesús responde a un fariseo que además era un experto de la ley, un intérprete de la ley. Jesús le responde sobre la pregunta que cuál era el gran mandamiento, el mejor mandamiento, el mandamiento más grande. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, dice en otro pasaje. ¿Qué fuerzas empleas tú para amar a Dios? ¿Te esfuerzas de verdad por amar a Dios como Él quiere que se le ame, para nuestro beneficio propio? Versículo 38 dice: este es el primer y gran mandamiento. Primer y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todo. Amar a Dios con toda nuestra fuerza. Amar a Dios con todo nuestro ser. Y luego el verso 39 dice: y el segundo es semejante. O sea, igual de grande y de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Prójimo significa próximo, el que tienes más cerca, las personas que nos rodean. Y ampliando el círculo, igual que cuando tú tiras una piedra a un lago, ves que hay circunferencias que se van ampliando. Pues así debes empezar a amar tu núcleo familiar y a partir de ahí ir amando a todos tus semejantes. ¿Y cómo hay que amarlos? Como te ames a ti mismo. El problema es que si no te amas a ti mismo, difícilmente también vas a poder amar a nadie. O sea que partimos de aceptarnos como somos. De cuando nos miremos al espejo y ¡ole ahí! ¿Cuánto te quiero? Aunque tenga una nariz respingona. O se me haya caído el pelo. Lo importante no es lo que vemos, hermanos, el físico. Hay personas que son guapísimos de físico y en cambio su espíritu es horrible.
Y en cambio hay personas que no son tan agraciadas y tienen un espíritu extraordinario que, como he dicho, da gozo hablar con ellas. Que seas tú parte de esas personas, que te ames a ti mismo, y así podrás amar a Dios como Él se merece y amar a tu prójimo. Jesús dice que este es el primer mandamiento y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, y que el segundo es igual de importante, que es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Debemos saber, hermanos, que de la misma manera que para los judíos esto eran exigencias de la ley mosaica y lo que los profetas anunciaban, para nosotros hoy, hermanos, la palabra de Dios también marca las mismas exigencias. Y estos son mandamientos claves para la vida cristiana. Lo que anunciaban los profetas precisamente era eso, el amor a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo. Esto lo dijo Jesús, pero recordando parte de la ley mosaica, que ellos la cumplían a rajatabla, ellos se ponían esas exigencias. Pues, hermanos, esas exigencias siguen hoy vigentes para nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas, priorizar lo de Dios por delante de cualquier otra cosa, y amar a los hermanos como nos amamos a nosotros mismos. De estos versículos también se desprende la necesidad de aceptarnos a nosotros mismos, como he dicho. Si no es así, muy difícilmente podremos amar a Dios y a los demás. También están dentro de los que el Señor considera ganadores, vamos al quinto grupo, los que deciden no perder el tiempo en lo que ofrece este mundo, las cosas que ofrece este mundo, que como sabemos están llenas de falta de ética y de moral, y que la mayoría de ellas nos conducen al pecado. También deciden invertir, lo que deciden en vez de perder el tiempo en lo que ofrece el mundo, deciden invertir tiempo en las cosas del Señor, que nos van a conducir a vivir una vida justa y honrada, y al final recibir la vida eterna, teniendo un anticipo aquí en esta vida. Debemos empezar a disfrutar de la vida eterna aquí en esta vida, y luego pasar el resto de la eternidad disfrutando de esa vida eterna. También están los que deben perder, o los que deciden, perder la comunión con las tinieblas. ¿Sabéis lo que simbolizan las tinieblas, verdad? El pecado y la ignorancia. Los que deciden dejar esa relación, esa comunión, por ganar la comunión con la luz. La luz simboliza la verdad y la santidad, y así, como he dicho, ganar la eternidad en el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 6, leemos los versículos del 14 al 16, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, con aquellos que viven en tinieblas, en ignorancia y en pecado. Porque dice y pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay entre Cristo y Belial, el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo, con el que no cree? Verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Jesús, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto habla, hermanos, de enfrentamientos, de conflictos, de guerra. Esto habla de guerra. No debemos asociarnos íntimamente con los que son incrédulos. No podemos casarnos con personas incrédulas. No podemos asociarnos en una sociedad con personas incrédulas, porque cada uno irá por su lado. No puede asociarse la justicia con la injusticia, con la maldad. Lo bueno no casa con lo malo. Tampoco puede vivir
la luz, la santidad, el conocimiento, la sabiduría, con las tinieblas, con la ignorancia y el pecado. Jesucristo tampoco tiene ninguna armonía con el diablo. Un creyente, hermanos, tampoco debe asociarse con un incrédulo. Como he dicho, al final cada uno irá por su camino y al final habrá problemas y enfrentamientos. En definitiva, no puede haber ningún tipo de unión entre el templo de Dios, nosotros, su iglesia, y los que siguen a los ídolos de este mundo. Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y por eso no debemos ensuciarlo y contaminarlo con lo que este mundo nos ofrece. Aquí se plantea la siguiente pregunta. ¿Entonces debo tener relación con las personas incrédulas? ¿Puedo hablar con las personas incrédulas? ¿Puedo tener una relación con las personas incrédulas? Sí. Lo que no puede es tener comunión. Entonces voy a hacer la diferencia, ahora haré la diferencia de lo que significa relación y comunión. La Biblia enseña, como hemos leído, que el verdadero creyente no puede tener comunión con las tinieblas. Se puede decir, como he dicho, o se puede tener relación. La relación es, digamos, una correspondencia, una comunicación, un trato con las personas. Se puede tener eso con los pecadores, pero nunca una comunión. La comunión es participar íntimamente de lo que ellos participan, hacer lo que ellos hacen, tratarlos como si fueran parte de nuestra familia, tener la misma visión que ellos, el mismo pensar, el mismo sentir. Eso no. ¿Estoy comprendiendo? Relación sí, trato personal sí, pero no comulgar con lo que ellos hacen, ni estar de acuerdo con lo que ellos piensan, ni hacen, ni dicen. No podemos, por tanto, asociarnos íntimamente, tener comunión con las personas que no creen y rechazan y se burlan de Dios. A mí me duele mucho cuando estoy hablando con una persona y blasfema contra Dios, ese Dios que nos ama tanto. Incluso te pones a hablarles de Dios y se burlan de ti y de Él. Con ese tipo de personas no podemos tener comunión. Podemos relacionarnos con Él, hay que predicarles el Evangelio, claro que sí. Y hay que darles ejemplo. Pero no puedes compartir con ellos sus ideas, lo que ellos piensan o lo que ellos hacen. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso he dicho que esto habla de conflictos, de luchas, de guerra y de enfrentamientos. En la sociedad de hoy en día vemos estas luchas, estos conflictos, grandes crisis, y no hay duda que todas las naciones de este mundo también están enfrascadas en este tipo de guerras. Estamos de alguna manera en unas guerras que están llevando al ser humano a la aniquilación de todos los valores éticos y morales, incluso al desprecio de la vida. ¿Podemos nosotros tener comunión con este tipo de cosas? ¿Podemos tener comunión con el aborto? ¿Con el mayor genocidio que existe? ¿Podemos tener comunión con aquellas personas que ya no valoran esos valores éticos y morales que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado para que seamos buenas personas? Hoy se está perdiendo todo eso, hermanos. ¿Podemos tener nosotros comunión con personas que desprecian la honradez, que desprecian la fidelidad, que desprecian el ser fiel en el matrimonio, que hasta se jactan de hacerlo? ¿Podemos tener nosotros comunión con ese tipo de personas? Relación, vuelvo a repetir, sí. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Hablarles de su pecado, de las consecuencias de su pecado, con amor, claro está. Tú no puedes mandar a nadie al infierno, tú debes predicarles con amor la palabra de Dios, hacerles ver su situación y el peligro que corren por las consecuencias del pecado,
que es la condenación eterna. Pero no puedes compartir con ellos lo que ellos hacen. Ahora se acerca Navidad. Podemos nosotros compartir de la misma manera que ellos, tener comunión, hacer lo que ellos hacen con respecto a la Navidad, donde no vemos al Señor por ninguna parte, nada más que juergas, borracheras, comilonas. ¿Podemos nosotros tener comunión y participar de lo mismo? Nosotros que sabemos la verdad del Evangelio, que conocemos la verdad del Evangelio, esta humanidad, hermanos, a través de estas luchas, de estas guerras, de esta aniquilación, yo lo llamo, de los valores éticos y el desprecio a la vida, van a conducir, están conduciendo a esta humanidad a la depravación y por consiguiente a su destrucción. No se dan cuenta, están ciegos, de que todo esto, todas estas leyes, todas estas ideologías, sin ética, sin moral, sin respetar los valores cristianos. O sea, nosotros tenemos que respetar todo colectivo, pero a nosotros no nos respeta nadie. Tenemos que levantar nuestra voz. Nosotros tenemos también nuestros derechos y lo están pisoteando. Que otro colectivo no crea en Dios es su problema. Pero si yo creo en Dios, yo también tengo mis derechos a expresarme según mis creencias, a que mi familia, mis hijos, sigan mis creencias y mis valores éticos y morales. No debemos dejar que adoctrinen, hermanos, a nuestros hijos con todas estas nuevas ideologías, que lo que le están haciendo es que están perdiendo su propia identidad. No van a saber ni lo que son. El otro día yo escuchaba una noticia, yo me reía, pero es que para reírse. Una señora se casó con un frigorífico y al poco se divorció y se casó con su lavadora. Tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero es que se permite. Aquí en España se han admitido últimamente 16 clases de familias. 16 clases de familias diferentes. Cuando Dios instituyó una familia, hermanos. Y aquí nosotros en España 16 tipos de familias. Porque una loca de los peines decida llamar la atención. 16 tipos de familia, hermanos, tremendo. Jesús instituyó una familia, un hombre y una mujer, y les dijo: creced y multiplicaos. Crecer significa aumentar vuestro conocimiento, y multiplicaos y poblad la tierra. Explicarme vosotros a mí cómo se van a reproducir dos homosexuales. Yo no tengo nada en contra de ellos. Además, oro muchas veces por personas que conozco que tienen esa condición. Yo no odio a esas personas. Yo odio lo que hacen esas personas. Odio las maquinaciones que el diablo les ha inculcado y ellos han aceptado. Pero yo, vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de ese tipo de personas. Son pecadores como el que adultera o el que roba. Como tú y como yo, todos somos pecadores, hermanos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero yo no puedo aceptar lo que ellos hacen. 16 tipos de familia. Jesucristo instituyó el matrimonio, un tipo de matrimonio, hombre y mujer. Y la iglesia de Jesucristo está para ser luz en este mundo lleno de tinieblas.
lleno de pecado, lleno de ignorancia, porque aunque se crean que lo saben todo, son unos ignorantes, hermanos, porque ignoran la verdad, ignoran a Cristo, que es la verdad absoluta. Mirad que dice Dios por boca del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. ¡Ay! Ese ay simboliza un lamento de Dios. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le llaman malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, invierte en el orden total de las cosas. Si tú te pones a predicar el Evangelio en una plaza, te pones a hablarle del plan de salvación a los seres humanos, a los incrédulos, y llega la policía y te dice que no lo puedes hacer. Y en cambio en el kiosco de la esquina están todas las revistas pornográficas en las cuales tienen acceso incluso los niños pequeños, y a ellos no les dicen nada. Invierte en el orden auténtico y real, el orden de Dios, hermanos. ¿Podemos nosotros comulgar, tener comunión con esas cosas y con las personas que practican eso y que permiten eso? Nunca, hermanos. Esta crisis, hermanos, va más allá de los problemas económicos o sociales, incluso va más allá de las ideas y de partidos políticos. Los expertos de este mundo dicen que la crisis, el conflicto, las guerras, son entre capitalismo y socialismo, entre globalismo y nacionalismo, o entre políticos de diferentes ideales. Hermanos, no es así, no es una lucha así. También dicen y aseguran que las políticas que se están imponiendo hoy son democráticas y progresistas. ¿Democráticas? ¿Progresismo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la destrucción? ¿Qué es democracia? Voy a definir lo que es democracia, hermanos. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos o colectivos o a personas individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos. O sea, la democracia dice que todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué es progresismo? Dicho de una persona o de una colectividad de ideas y actitudes avanzadas. Significa, por tanto, avanzar, mejorar, hacer adelantos en determinadas materias. Nada más lejos de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Como he dicho, ¿hacia dónde va el progresismo hoy en día? Hacia la destrucción, hacia la autodestrucción. El ser humano se está autodestruyendo porque se ha salido del orden de Dios. Pero no lo quieren reconocer, quieren quitar a Dios, quieren apartarnos a sus hijos de todo. No quieren saber nada de Dios, ni de sus hijos, ni de su iglesia. Es la verdad, ¿no? Lo que realmente, hermanos, existe, ¿sabéis lo que es? Crisis espiritual. Que, como sabemos, es la raíz de las demás crisis. Cuando un país rechaza a Dios, está en crisis espiritual y le va a llegar la crisis económico-social también. Son leyes espirituales que se cumplen, queramos o no se cumplen, hermanos. Como cristianos nosotros sabemos que esta lucha no es solo de izquierda contra derecha, ni capitalismo contra socialismo. Es una lucha, es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira.
entre la justicia y la injusticia. Cristo en contra de Satanás, Cristo que es la verdad, en contra de Satanás que es el padre de la mentira. Es una lucha en definitiva entre el creyente y el incrédulo. Por eso como creyentes, hermanos, debemos levantar la voz, puesto que no debemos abdicar. Abdicar significa ceder, renunciar, dejarnos arrebatar nuestros derechos. Y como creyentes que amamos la justicia, debemos levantar nuestra voz ante tanta depravación, ante tanta pérdida de valores éticos y morales, que a través de las nuevas ideologías se están perdiendo. El problema, y estoy terminando, el problema es que lo que realmente está sucediendo es invisible y desconocido para la mayoría de las personas de nuestro país, porque están ciegos, no ven, espiritualmente hablando, no ven lo que está detrás de lo que de lo que vemos, que es aquello que no vemos. Las cosas espirituales no se ven, pero se sienten, y ellos andan ciegos ante ello. Por eso digo que es invisible y desconocido para la mayoría, incluso, hermanos, para algunos creyentes cuyos ojos espirituales no están abiertos y eligen ignorar esta guerra espiritual para pasar desapercibidos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí porque el tema no concluye, sigue, y es un tema que merece la pena ir profundizando. Entonces lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene. Que el Señor les bendiga.